Tengan muy buenas noches. Las disculpas del caso. Vamos a dar inicio a la tutoría de repaso número 3. Eh, Recordarles que está ya habilitada la tarea 2. Recuerden que la fecha de entrega es desde el domingo 2 hasta el lunes 10. Va a estar habilitado en la plataforma para que puedan hacer la entrega. Igual ahora vamos a ver parte de la tarea, de lo que conlleva y lo que tienen que hacer en cada uno de los puntos. Igual les voy a mostrar lo que es una plantilla de trabajo, la cual les puede servir para elaborar dicha tarea y el proyecto final. Y así ir haciendo el ejemplo de cómo se tendría que ir llenando y los puntos que se deberían de tomar en cuenta en cada uno de esos aspectos. Bien, también hay fechas importantes que se deben de tomar en cuenta. La entrega de la tarea que ya mencionamos, la prueba ordinaria que va a ser el sábado 1 de octubre de 10 a 12, tiene una ponderación del 15%. Si alguno de ustedes no puede esa fecha y tiene el justificante, entonces tiene 3 días hábiles o 3 días, mejor dicho, para presentar el justificante. Y la prueba diferida sería en la siguiente semana, el domingo 9, de 1 a 3. Siempre valdría el 15%. Y la tutoría de repaso número 4, que la estaríamos teniendo hasta el lunes 10 de octubre. Entonces, esta sería la última tutoría y la del sábado. Luego nos volveríamos a reunir hasta el 10 de octubre. Pues si algún dado caso ustedes necesitan una retroalimentación por algún tema o algún punto que quieran discutir, podríamos hacer una videoconferencia o agendar una reunión para solventar dicha duda. Bien, empezamos lo que es la unidad número 3, que trata sobre la gestión del alcance del proyecto. Tiene una duración del 12 de septiembre hasta el 9 de octubre, entonces tendríamos solo esta tutoría y la del sábado para terminar esta unidad, y también se les estaría evaluando lo que es en la prueba ordinaria, así es que es importante que le queden los puntos claros. El objetivo es determinar la gestión y los elementos a considerar que se relacionan entre sí en el ámbito del alcance del proyecto. Recuerden que siempre deben de ir orientado dicho proyecto a la construcción o remodelación de un centro cómputo en una institución y que cumpla con las características que previamente se les ha definido. Entonces vamos a ver lo que es estructura de desglose de trabajo y elementos de control del alcance. Para ello vamos a hacer uso del capítulo número 5, que es sobre la gestión del alcance del proyecto, del libro que estamos utilizando como guía. Entonces, los puntos que vamos a ver en esta unidad son sobre la estructura y desglose del trabajo. Debemos de recordar que para la gestión del alcance del proyecto, esta incluye todos aquellos procesos requeridos eh, todos aquellos procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo lo que se necesite para que culmine a buen éxito. Entonces, para el proceso de gestión del alcance del proyecto, se debe de planificar la gestión del alcance, que es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir y validar y controlar dicho alcance. También se deben de recopilar los requisitos, que en este punto se determinan aquellos documentos y las gestiones necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto. También se define el alcance, que en este caso sería una descripción de lo que se va a entregar o en qué punto se va a determinar como cierre del proyecto. También se tienen que crear los EDT, que es el proceso de los entregables y el trabajo del proyecto a más pequeños y fáciles de manejar, es decir, cada una de las secciones que se van a ir entregando, cada una de las fases que se van a ir culminando. También se debe de validar lo que es el alcance, que en este caso es más que todo formalizar la aceptación de lo que se ha entregado y que se dé por completado, y controlar el alcance, que es más que todo monitorear el estado del proyecto y gestionar los cambios que sean necesarios para cumplir con los objetivos. Entonces, para la gestión del alcance del proyecto se deben de considerar ciertos aspectos,
En este sentido, debemos de recordar que los enfoques que tienen los ciclos de vida de un proyecto pueden variar continuamente y pueden ir desde lo que son enfoques predictivos hasta un enfoque adaptativo o ágiles, que más que todo se va condicionando a los eventos que vayan surgiendo. Entonces, en un ciclo de vida predictivo, lo que se tiene es que los entregables del proyecto. eh, Bien, les decía que un enfoque predictivo se tiene que los entregables del proyecto se definen al comienzo del proyecto y cualquier cambio en el alcance es gestionado en forma progresiva. En un ciclo de vida, lo que es adaptativo o ágil, los entregables o cada una de las fases son desarrolladas a través de múltiples pasos donde cada uno de ellos se va poniendo lo que es a prueba el, cada uno de los requerimientos que se hagan. Entonces, debemos de recordar que cada proyecto es único en el sentido de que el director del proyecto, el encargado, tendrá que adaptar los requerimientos o tendrá que adaptar los planes que se tienen al alcance que se quiera hacer con dicho proyecto. Entonces tenemos que el alcance de un proyecto, de un producto es la característica y funciones de un producto o servicio. Tenemos también lo que es el alcance de un proyecto, la gestión de conocimiento y requisitos, la validación y control. Entonces, el enfoque de desarrollo y la estabilidad de requisitos y la gobernanza. Entonces, cada uno de ellos tiene ciertas consideraciones. Entonces, más que todo es de preguntarse si se tiene lo necesario para cumplir con ello y si no, se tiene que hacer, porque, por ejemplo, para la validación y control, debemos de preguntarnos si se tiene la organización política y los procedimientos y guías existentes, y si no se tienen, si la respuesta es no, entonces uno como el director del proyecto debe de gestionar esa parte y que queden los manuales a disposición de la institución o de la empresa a la cual se le está brindando el servicio de la creación de cualquier proyecto, ¿verdad? Entonces, esto aplica para cualquier tipo de proyecto que se quiera realizar. Entonces, siempre se deben de hacer estas preguntas para validar o considerar la culminación de un, de un proyecto. Entonces, ya entrando en materia para la gestión del alcance de un proyecto, lo primero que debemos hacer es planificar la gestión del alcance. Y para poder planificar dicha gestión, se tienen ciertos documentos que se consideran que son las entradas, las herramientas y técnicas, que es lo que se utiliza para tratar cada una de esas entradas, y la salida, que es lo que uno espera realizar o finalizar para así poder dar como cerrada esta parte. Entonces, esta la podemos considerar como una de las fases de nuestro proyecto. Entonces, las entradas vienen de fases anteriores, las herramientas y técnicas es lo que se va a hacer en dicha fase según el cronograma que realicemos, y la salida es lo que nosotros entregamos y el director de proyecto o los encargados de determinar cuándo finaliza una fase y si se da por satisfecho, evalúan dichos entregables. En este caso, como método de entrada, tenemos el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, que encierra lo que es el plan de gestión de la calidad, la descripción del ciclo de vida del proyecto, el enfoque de desarrollo. También se consideran los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En este punto, los factores ambientales y los activos de los procesos, eso se debe de obtener de la empresa. Lo que nosotros debemos de elaborar es lo que es el acta de constitución del proyecto y el plan para la dirección del proyecto. Eh, entonces, una vez teniendo eso, hacemos lo que es un análisis de los datos que se tengan para poder elaborar el plan para la gestión del alcance y el plan de gestión de los requisitos.
Es decir, como ya tenemos el plan de la dirección del proyecto, nosotros debemos de hacer un cronograma de las actividades que se van a realizar para obtener dicho alcance y además de todos aquellos instrumentos, técnicas o personal que se requieren para cumplir con dichas partes de ese plan. Entonces, para planificar la gestión del alcance, ya habíamos visto que como entradas teníamos lo que es el plan para la dirección del proyecto, que en este punto lo que tenemos es que los planes deben de ser aprobados entonces por el director de proyecto y usados para la gestión. Entonces, para este plan influye mucho el enfoque que hayamos adoptado. El acta de constitución nos proporciona una descripción de alto nivel del proyecto y sus características. Los factores ambientales son todos aquellos factores que, que influyen sobre el proyecto, afectándolo ya sea de manera positiva o negativa, que tiene que ver con la empresa. Y los activos de los procesos son nada más aquellos usados para hacer la influencia de éxito para dicho proyecto. Entonces, en este sentido, eh, aquí he encontrado lo que es dos plantillas que pueden utilizar. Uno que es un plan para la dirección del proyecto y otro es para construir o redactar lo que es el acta de constitución del proyecto. Debemos de tomar en cuenta que para planificar o hacer la gestión del alcance del proyecto, es necesario crear dicho plan y el documento se tienen que definir muy bien cada uno de los pasos y los controles que se van a tomar para la elaboración del proyecto. Entonces, el beneficio que trae el desarrollar este plan es que de este proceso se proporciona lo que es una guía y unos lineamientos o el cronograma que se puede decir a largo plazo de lo que es el proyecto. Entonces, esto se lleva a cabo una vez, entonces debemos de tomarnos el tiempo para hacerlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, si queremos desarrollar el plan para la dirección del proyecto, lo que nosotros debemos de considerar son cada uno de los siguientes aspectos. Por ejemplo, nosotros debemos tener lo que es la información del proyecto, sus respectivas aprobaciones, una introducción del proyecto. Además de ello, debemos de tener el plan de gestión de proyectos subsidiarios. Estos proyectos subsidiarios son el plan de gestión del alcance, es también el plan de gestión de requerimientos, el plan de gestión del cronograma, es donde vamos a definir cada uno de los pasos a seguir según el tiempo que hemos definido para hacer el proyecto. Debemos de hacer un plan de gestión de costos, vamos a ver un plan de gestión de la calidad, uno para gestionar lo que son los recursos, la comunicación, el riesgo de un proyecto, las adquisiciones, la gestión de los interesados y también definimos lo que es la línea base del alcance, la línea base del cronograma y de los costos. Entonces, unos componentes adicionales que debe de tener el plan son el plan para la gestión de cambio, el plan para la gestión y configuración y descripción del ciclo de vida del proyecto. Además, se debe de abordar lo que es un enfoque de desarrollo del plan del proyecto y las evaluaciones de la gerencia, que es nada más determinar, en este caso la gerencia es la que evalúa esta fase y dicta si con este plan se ha cumplido el objetivo de la fase o se necesita hacer una mejora y luego que se hace la mejora se vuelve a evaluar. Entonces, si hay que hacer otra mejora, se vuelve a hacer y si no, se da por terminado. Entonces, esto lo trabajaríamos lo que es el día sábado en la tutoría, que es ya ir llenando cada una de estas partes. Por ejemplo, tenemos lo que es la información del proyecto. En este caso, por ejemplo, aquí tendría que ir el nombre del centro escolar, por decir algo, donde haríamos el proyecto. En este caso puede ser ficticio, ¿verdad? Puede ser algún nombre
del centro escolar donde ustedes estudiaron o se inventan alguno, ¿verdad? Esa es una pregunta reiterada que me hicieron en varios grupos. Entonces, ahora se los aclaro, ¿verdad? Este proyecto está enfocado a que ustedes lo hagan de manera hipotética, ¿verdad? Entonces, porque no se cuentan con los recursos ni se van a contar con los recursos para ya hacerlo, ya ir a construir o remodelar un centro de cómputo de manera real, ¿verdad? Entonces, todo esto es simplemente una simulación de la cual ustedes pueden, eh, según su experiencia, o si trabaja en una institución, como más que todo fijarse las dimensiones que tiene el centro de cómputo de las instituciones donde ustedes trabajan, cómo tiene adecuadas las computadoras, y ahí se van dando ustedes una idea de cómo ir armando lo que es este proyecto, ¿verdad? Pero todo queda de manera hipotética. Entonces, por ejemplo, aquí tendría que ser el nombre de la institución, el nombre del proyecto, que pueden tomar el que está descrito en la consigna de la tarea 2, o ustedes ahí le ponen su toque personal, ¿verdad? Una fecha de preparación, quién sería el cliente, el patrocinador principal, ahí ustedes le pueden poner un nombre genérico, por ejemplo, Ministerio de Educación o Gobierno de El Salvador o empresa privada, por decir algo, ¿verdad? El gerente del proyecto, que en este caso serían ustedes como tal, o designan a uno de ustedes como el, el- el que sería como el gerente del proyecto, el encargado de dirigirlo, ¿verdad? Y algunos de ustedes otros lo ponen como auxiliares. Entonces, aquí está la información del patrocinador. Entonces, siempre esto es de manera hipotética, el nombre, un cargo, el departamento, ¿verdad? Entonces, en este caso podría ser el nombre del director, por ejemplo, eh, eh, el cargo de director, entonces, a dónde están afiliados, su director, por decirles algo, ¿verdad? O un nombre de un encargado de centro de cómputo. Entonces, ¿quiénes lo van a aprobar este plan? Entonces, ahí ponen los nombres. Por lo general es como se debe tener una mesa directiva o los encargados de decir si cada fase se ha cumplido. Entonces, ahí se pone el nombre, ¿verdad? Igual aquí pueden poner ustedes su nombre, un cargo que ustedes se inventen, estas fechas, como por ejemplo la fecha en que se revisó y que dieron la firma de aprobación de esta parte de inicio de la información del proyecto, ¿verdad? O todo el proyecto como tal. Entonces, una breve introducción. Esta plantilla la he encontrado, entonces ahí les aparecen ciertos enlaces que más que todo es que les da una idea de qué es lo que debe de llevar, por ejemplo, la introducción para que ustedes lo vayan colocando. No sé si alguno de ustedes ya encontró una igual o similar o alguna otra, entonces igual podemos, si tienen alguna consulta, igual lo pueden hacer y mostrar para ver si está acorde, igual pueden ir consultando, ¿verdad? Lo de esta plantilla, lo bueno que tiene es que para cada uno de los puntos que se debe de asignar o construir, trae su respectivo enlace donde viene una información explicando un poquito más de cuáles son todos aquellos requisitos que se tienen, entonces, para que ustedes lo puedan ir armando. Como les digo, igual yo comenzaría como a hacerlo en la clase del sábado, pero no lo terminaríamos, ¿verdad? Entonces, esto se lo estaría compartiendo el día de mañana por correo para que ustedes lo puedan revisar y ya lo pueden ir haciendo sus modificaciones en la medida de lo que puedan o en las siguientes semanas. Igual me pueden ir mandando lo que son avances y yo con gusto se los podría ir revisando o solventando las dudas que les vayan surgiendo, ¿verdad? Entonces, esto sería más que todo simplemente como una plantilla que pueden seguir para cumplir con la parte del proyecto. También recordemos que debemos de elaborar lo que es una acta de constitución del proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos esta parte de acá de cómo elaborar el acta.
En el acta, más que todo, lleva la información del proyecto, los datos, el del patrocinador. Si se fijan, es mucha información también que se lleva en el plan. Entonces, el propósito y justificación del proyecto, la descripción del mismo, los requerimientos de alto nivel es simplemente como manera de gerencia de lo que se quiere explicar, los objetivos, ciertas restricciones, riesgos iniciales, el cronograma, listas de interesados, en este caso serían a quién va dirigido, es decir, el centro escolar y los grados, por decir algo, que van a hacer uso del mismo, que van a ser los usuarios, los stakeholders. Entonces, y también se tienen ciertos requisitos, criterios de cierre o cancelación, cuando vamos a decir que el proyecto lo vamos a dar por finalizado, quién va a ser el gerente del proyecto y cada uno de los niveles. Entonces, igual en este documento, por ejemplo, aquí va el propósito y justificación del proyecto, la descripción del mismo, entonces los requisitos de alto nivel del producto, los objetivos que se deben alcanzar, un cronograma, en este caso va de manera general porque es como de alto nivel, es para presentarlo al gerente o al director del centro escolar y él con un vistazo puede entender de lo que trata el proyecto, ¿verdad? No a un micro detalle, sino que de manera general. Por ejemplo, un costo, hay un presupuesto más o menos de cuánto se vaya a llevar. Recuerden que para este costo deben de considerar lo que es el presupuesto que se les está pidiendo en esta parte de acá. Se les pedía que elaboraran un presupuesto de acuerdo a los equipos que se van a comprar, por ejemplo, cables, computadoras, monitores y todo lo demás. Entonces, ya teniendo eso, pueden ustedes lo que es asignar dicho costo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esta parte de acá o cada uno de los planes no se llena de una sola vez, sino que siempre van dependiendo de otras áreas o de otros documentos de los cuales nosotros debemos de ir a revisar o de ir a completar para extraer la información y completarlo acá y que todo lleve un orden, ¿verdad? Todo lleve una sincronía, es decir, que aquí no aparezca un precio y sea menor al que les aparece en el presupuesto que al final les quede, ¿verdad? Las premisas, es decir, las consideraciones iniciales que se tienen, ya sea del lugar o si ya está un centro de cómputo y quieren remodelarlo, entonces si hay ciertas cuestiones que se van a reutilizar o se va a cambiar todo, entonces cada uno de esos se va. Por ejemplo, las fases que comprende su proyecto, elaboración de planos, adecuación del lugar, compra de material, por ejemplo, instalaciones, y hay una fecha según cómo ustedes designen si se va a tardar un año o 6 meses, por ejemplo, cuánto tiempo le van a asignar a cada uno de esos proyectos. Por decir algo, yo le pongo que mi proyecto va a durar desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, por decirle algo, ¿verdad? Entonces, para una fase voy a cumplir un mes, entonces la fecha tope podría ser el 31 de octubre, por decir algo. Para la segunda fase, la fecha límite o fecha tope sería el 30 de noviembre y así dependiendo de cuánto tiempo ustedes designen que va a durar el proyecto, así le van asignando el tiempo límite para cada una de las fases, que sería más que todo para controlar si el proyecto va en buen camino o va retrasado, ¿verdad? Entonces, un presupuesto inicial asignado, es decir, ustedes consideran que, por ejemplo, el centro escolar o el Ministerio de Educación o la entidad que está patrocinando les ha designado un monto y ahí ustedes deciden, muchas veces cuando se les da un monto, dichos patrocinadores también le ponen un límite. Por ejemplo, puede gastar un 10% más de lo del presupuesto que le hemos dado, ¿verdad? O no puede gastar menos o incluso a veces le ponen que lo debe de gastar todo, ¿verdad? O un 90% como mínimo, ¿verdad? No deben de gastar menos que eso, ¿verdad? Entonces, si al caso en su presupuesto les sale menos
por decir algo, alguna vez los contratan para hacer un proyecto de esos tipos, entonces y en los documentos que firmen les aparece que no pueden gastar menos del presupuesto asignado, entonces al final ustedes hacen su presupuesto y les sobra dinero, tienen que ver de qué manera llegan al presupuesto, ¿verdad? Comprando más computadoras, por decirle algo, un proyector extra, implementos extras para tenerlos de reserva y así ir llegando al presupuesto que se tiene, ¿verdad? Esto es nada más como por consejo, si alguna vez les aparece eso, ¿verdad? El gerente del proyecto, las áreas a evaluar, entonces cada uno de ellos se tiene que ir llenando acorde a lo que se va simulando. Entonces, esto conlleva lo que es la parte de la planificación de la gestión del alcance, ¿verdad? Siempre se debe de tener lo que es el plan para la dirección del proyecto y el acta de constitución. Luego, en este mismo de planificar, se tiene el área de herramientas y técnicas, que es nada más que a juicio de experto se determina, por ejemplo, ustedes determinan los costos o cuánto tiempo se tiene que llevar. Entonces, hay ciertas cosas que ustedes deben de simplemente ponerse a pensar y asumir que eso es lo que espera que suceda, ¿verdad? Entonces, por eso siempre se considera lo que es el juicio de experto. Las reuniones, que siempre son importantes, poner como un cronograma de agendar reuniones para determinar cómo va el proyecto, pero eso ya se determina en la parte de la gestión, ¿verdad? De cómo se va a ir monitoreando lo que es el proyecto. Y las salidas, que como les decía, es que se debe de entregar el plan para la gestión del alcance y el plan para la gestión de requisitos, ¿verdad? Entonces, esto igual está dentro de la plantilla del plan inicial y simplemente se ponen a disposición. Es decir, de los puntos que hemos visto anteriormente, ya hay unos que se cumplen, entonces deben de enfocarse en las salidas, qué es lo que se deben entregar, y eso se trabaja en esta parte del plan para la gestión del alcance, ya que los demás puntos, por ejemplo, esa parte está acá, la gestión de requerimientos y el plan de gestión del alcance, si se fijan, son los dos primeros puntos de todo el, de todo el, de todo el plan para la gestión de dirección. Entonces, lo que se debe de entregar solo son los primeros, perdón, los primeros dos puntos. Estos otros puntos ya se va construyendo a medida se va avanzando en lo que es en la gestión. Entonces, eso lo vamos a tomar en cuenta para ir avanzando en el proyecto. Vamos a ir tomando en cuenta la información que vamos recibiendo en cada una de las unidades que vamos a ver y las secciones de acuerdo al libro que vamos siguiendo y así vamos a ir completando el plan que tengamos acorde a lo que vayamos viendo. Siempre es importante que apoyarse en el libro del PMBOK porque ahí les va dando lo que son las secciones donde se encuentra un poco más explicado cada una de las partes. Muchas veces les toca ir saltando de página en página porque los va redireccionando, pero lo importante es llevar ese camino que define el PMBOK porque ya es el que consolida toda la información de cómo se debe de gestionar un proyecto para llevarlo a un feliz término. Entonces, esto sería esta parte, lo que es el planificar la gestión del alcance. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta para poder aclarar o ampliar en este momento. Sí, José. Sí, licenciado, en cuanto a lo que usted mencionaba, a los entregables, ¿quién aprueba esto? ¿El cliente o el gerente del proyecto? En este caso, por ejemplo, en esta parte se tiene que hacer lo que es el plan. Entonces, y dentro del plan, como si se fijan, dentro del plan aborda cada uno de estos lineamientos, entonces son muchos.
Pero, por Sí, ejemplo, si decimos que una fase es la de planificar la gestión del alcance, entonces yo tengo sí. que hacer esto, pero para definir que esta fase la he concluido, entonces yo debo de entregar el plan para la gestión del alcance y el plan para la gestión de requerimientos. En este caso serían solo estos dos puntos. Entonces, ahí lo que los evalúa es el gerente o el director del proyecto, ya que esto lo trabajan más que todos los técnicos que ha delegado el director del proyecto, ¿verdad? Entonces, el director del proyecto simplemente evalúa la parte que han trabajado y él revisa si, a juicio de experto, si lo que han hecho está bien o hay ciertos puntos que han incluido acá que se necesita ampliar o muchas veces quitar, ¿verdad? Porque se ha puesto muy detallado o más de lo que se necesita. Entonces eso lo hace el director del proyecto o muchas veces aparte del director también está involucrado lo que es el patrocinador o un representante del beneficiario, ¿verdad? Entonces ahí depende ustedes en el acta de constitución y en otro apartado aparece de quiénes son los encargados de aprobar cada una de las fases. Entonces, dependiendo de lo que ustedes pongan como los encargados de aprobar cada fase, ellos son los que determinan si pasan al siguiente nivel o a la siguiente fase o se quedan trabajando en la misma. Ok, comprendo entonces que eso es negociable. Puede involucrarse también al cliente en caso de ser necesario de que él nombre un representante, pero de no ser así, también lo hace únicamente el gerente del proyecto. Eso me queda claro. Tenía otra duda, licenciado. Sí, dígame. Y es en cuanto al acta de constituyente. En esta acta, este, lo que se determina en el acta es el compromiso que adquiere, digamos, en este caso, los consultores, ¿verdad?, hacia la elaboración del proyecto, pero todavía no refleja, digamos, costos, esta acta de constituyente. No, no, aquí es importante, esta es como la propuesta que hace el encargado. En este caso, por ejemplo, si un centro escolar contrata a una empresa externa, entonces las empresas hacen su licitación. Entonces, dichas empresas entregan esta acta de constitución como es lo que ellos están ofertando. Entonces, posiblemente acá en el costo, como es una empresa dedicada a hacer este tipo de trabajo, ya tiene más o menos la idea de cuál sería su costo. Es decir, esto sería lo que ellos estarían como Ujú. cobrando, por decir algo, ¿verdad? Entonces, pero igual puede estar sujeta a cambios, ya como se tiene Sí. un presupuesto asignado, entonces si su Ujú. costo es inferior, entonces tiene un margen de maniobra, pero si su costo es mayor al presupuesto asignado, entonces tiene que ver qué partes se van a modificar para que su costo se apegue al máximo que le ha designado lo que es la empresa o el patrocinador, ¿verdad? Según el presupuesto que le designen. Pero esto Sí, más que sí, todo el acta de comprendo. constitución es como la oferta que hace la empresa Ah, ok. o el director del proyecto, por decir algo. A veces las mismas empresas gestionan sus proyectos, entonces al director que deleen tiene que poner más que todo esto a su juicio de cuánto se le llevaría, ¿verdad? Sí, le comprendo. Y sí, también es importante lo que usted menciona de que las empresas que licitan pues deben de tener, digamos, una idea. Y pues, la duda me surgía porque, pues sí, también partir de costos sin tener como una visita de campo y la factibilidad del lugar, ahí es donde venía la duda. Ajá, en este caso de ustedes, ¿verdad? Sí es un poco más, o se tienen que ser un poco más flexible al calificar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Creo que Sí, aquí no sé, nadie se ha encargado de gestionar un tipo de proyecto de esta magnitud, entonces uno no tiene como que a ciencia cierta sí, las ideas de dichos costos, ¿verdad? Pero más o sí. menos te puede poner un precio razonable y Ujú. después se puede modificar dependiendo ya Ok. haciéndolo como más a detalle lo que se quiere comprar o los gastos que se tengan.
Sí, muy interesante. Es que fíjese que el último centro de cómputo que yo tuve la oportunidad de montar, los costos elevaron a $50,000 ya en reales, ¿verdad? Entonces, pero como era un proyecto local, ¿verdad? Lo hice yo como empleado, pues sí, yo tenía todo, el estudio de factibilidad, yo lo hice y todo. Por eso surgían las dudas y por eso quise preguntarle eso, pero gracias, licenciado. Ajá. Sí, porque ahí se tiene que tomar también en cuenta el tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo, cuando son proyectos muy largos, siempre se da el problema de que se hace como un inventario o se hace un presupuesto en base a los precios de ese momento. Entonces, lo que hacen ahora las empresas, si tienen proyectos muy largos, consideran, por ejemplo, si es a 1 o 2 años, siempre consideran cuánto es la inflación que se ha venido registrando en años anteriores. Entonces, al presupuesto que se les hace en ese momento, le asignan ese incremento de posible inflación que se les pueda presentar, ¿verdad? Y así no ellos tener que acarrear esos gastos de inflación. Sí, como el cliente oferta 30 días máximo, ¿verdad? Y de ahí ya puede, Ajá. el proveedor oferta 30 días máximo el equipo y después puede surgir costos elevados. Sí, lo entiendo. Muchas gracias. Ok. Bien, no sé si hay alguna otra duda o alguna pregunta. Todo está claro, Lee. Ahí es de ir siguiendo la rúbrica y ver qué es lo que hay. Entonces yo lo que entiendo en este momento es de que en el acta solo va a ir un monto global, no va a ir un desglose de las cuestiones. Sí, correcto. Correcto, ahí sería como más o menos un estimador. Ya después, cuando ya se profundice en la parte del, por ejemplo, de que se tiene que hacer el inventario o el presupuesto de lo que se va a gastar en los UPS, en los equipos y todo eso, ya se pueda tener un custom como que más cercano, entonces ya se le pone, ¿verdad? Pero para empezar, ustedes pueden estimar ahí un, un- un monto que más o menos ustedes consideren, ¿verdad? Ya luego se podría modificar. Es en este caso de que estamos hablando de un caso hipotético, ¿verdad? Pero ya Sí, para ya un caso real, ahí sí deben de tener ya como que lo que le digo, más elaborado el presupuesto para que su monto no sea tan modificado, ¿verdad? sí, sí, muchas gracias. Ok. Bien, entonces de mi parte eso sería todo. El día sábado vamos a abonar un poco más a detalle en cada uno de estos puntos de lo que se necesita para irlo completando. Yo lo haría, digamos, a mi manera de cómo yo veo el proyecto y lo que yo pudiera colocar. Y a ustedes lo ponen, digamos, porque ya mis características que yo considere pueden ser diferentes a las que ustedes consideren, pueden variar un poco. Entonces, ahí variaría ya un poco más la información que ustedes pudieran colocar, ¿verdad? La idea es de ir viendo de qué es lo que se debe de poner y qué no, y para cumplir con cada uno de esos criterios, ¿verdad? Entonces, agradecerles por su asistencia y nuevamente las disculpas del caso, pero por motivo de transporte se complicó un poco, pero espero haya sido de provecho para cada uno de ustedes esta tutoría. Sí, Muchas licenciado, gracias, Lee. solamente Sí, quizás dígame. Comentarle de que en el caso de la compañera Maela y mi persona, pues no podemos asistir a la tutoría porque por lo de la práctica, ¿verdad? Estamos Sí, tenemos en la ese día. práctica docente y no podemos asistir a la tutoría normal, por eso hemos estado pendiente aquí en esta y de la tutoría del sábado. Tenemos que ver la grabación porque toda la mañana tenemos la práctica docente. Entonces yo creo que coordinación les iba a avisar a ustedes y no lo hizo, pero sí no vamos a poder asistir a la reunión. Ok, no hay problema, ya es parte del
de los requisitos que deben de cumplir, entonces no habría problema en ese sentido. Nada más, sí, por lo general, por ejemplo, el día lunes les estoy subiendo lo que es la grabación y ahí les aviso por WhatsApp cuando ya está, igual que por correo les mando lo que es la presentación. Entonces, en el caso de ustedes, para que no se vean como que muy afectados, si tienen alguna duda o alguna pregunta mientras van viendo la tutoría, la pueden hacer y con gusto se la estamos solventando. ¿Va? Y igual si algún dado caso necesitan como una reunión para discutir algún tema, por ejemplo, ustedes tienen algún documento elaborado y quieren discutirlo, entonces podemos agendar algún día y reunirlo y discutirlo y ahí solventar dudas. Por eso no tendría ningún inconveniente. Muchas gracias, muy amable. Se lo agradezco porque sí viera que llevamos ya varios sábados y que hemos perdido en otras materias también y ahí vamos poniéndonos al día viendo la grabación de la clase porque no hemos podido estar. Se lo agradezco. Ok. Bueno, si no hay nada más, nuevamente agradecerle su asistencia y les deseo que pasen una feliz noche. Muchas Buenas gracias noches. igual. Buenas noches.